esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir, y en mi corazón siempre está, y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y la dueña de mi alma será. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Lo que pasó en el siglo XVI, ya empezando, híjole, el descubrimiento de América. Hernán Cortés ya venía para acá, ya se daba una vuelta por aquí, ya se andaba besuqueando con la Malinche y con Aguilar tradujendo y entrevistándose con Moctezuma y todo lo que pasó, lo que sabemos aquí en México de la conquista. Pero ¿qué pasaba en España? ¿Qué pasaba en España en esos tiempos? Bienvenidos una vez más a este episodio número 20 de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? En ese contexto, recuerden, en el episodio pasado ya mencionamos que los estudiantes, uno que otro goleardo por ahí ya todavía, no sé, los sopistas, diferentes clases sociales ya se empezaban a mezclar en los pueblos con los carnavales. Recuerden ustedes que estaban saliendo de una época donde el campesino era la base principal, el sostenimiento principal de las cortes de la nobleza. Habrá que hacer un apunte, porque a lo mejor muchos de los compañeros, muchas de las personas que conocen este género musical y al momento de decir estudiantes, piensan que toda la universidad, todos los pertenecientes a la universidad eran estudiantes y se acabó. Error. Porque había dentro de la universidad, dentro de las universidades, había clases sociales. Por eso estaban los colegios mayores. En los colegios mayores, sí, eran estudiantes de la universidad, pero era donde se preparaban nada más, o exclusivamente nada más, a la alta nobleza. Los clérigos, estos que iban para caballeros, estos que iban para gobernantes, para obispos, para cardenales, para todo ese tipo de gente que se iba a dedicar especialmente a gobernar y a ser parte de las cortes, inclusive también los hijos bastardos y también los hijos legítimos, toda esa clase social que se iba a permitir gobernar. Ya no hablemos de la península ibérica nada más, vamos a hablar de todos los reinos conocidos. Para eso se habían hecho las universidades. De hecho, muchas de las universidades habían sido subsidiadas con aporte económico de las órdenes de caballeros, los hospitalarios, los mercedarios, es que había otra clase de caballeros que eran, sí, dedicados para la guerra, bueno, para servir a su rey, pero muchos de ellos, absolutamente muchos de ellos, estaban para cuidar las rutas de peregrinación, para cuidar los reinos en territorio propio. Pero habrá que hacer un recordatorio. Dentro de los caballeros, esto va a ser muy importante, esto que voy a decir va a ser muy importante para nuestra cultura musical, porque va exclusivamente relacionada con el Manco de Lepanto, con Miguel de Cervantes Saavedra. Muy importante para nuestra cultura musical, porque a raíz, y lo nombra mucho en sus obras conocidas, biográficas también, en los libros que escribió, no deja fuera la vida de los estudiantes en aquellos tiempos. Así es que vamos a separar.
Dentro de las órdenes, dentro de las cortes, dentro de las órdenes de caballeros, empezó a existir esta cultura. Sí, se daban en la torre por aquí. Recordemos por ahí que Carlos I, Carlos V de Alemania, bueno, en aquel austriaco, algo así, al momento de morir Fernando, y debido a que no podía gobernar Juana la Loca, su mamá, que era la poderosa, la que podía gobernar, la tuvieron por ahí confinada hasta que murió, ahí el rey Fernando, bueno, no la enclaustró, la metió en un castillito por ahí, y ya después cuando subió al trono Carlos I, el caso es que hubo ahí de cocolazos con Francisco I de Francia, y que después se rajó en un duelo, punto importante, ahí van los puntos importantes, porque primero se dieron de guamazos y lo capturaron a Francisco I, el rey de Francia, y después se lo llevó para acá Carlos I, y después lo hizo casarse con su hermana Leonor, no me acuerdo cómo se llamaba su hermana, y después hizo traer a los dos hijos, y después para que se regresara a gobernar a Francia, y se pusieron de acuerdo que Italia era para quién, y que esto, o sea, por lo que fue la guerra, la perdió Francia, pero después, Francisco I de Francia, pues se rajó del trato, y después dijo, le voy a entrar a los cocolazos, y Carlos I le dijo, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos un tiro en un puente, ahí en un río, no me acuerdo por dónde, y ahí se acaba la guerra, ahí se acaba todo, el que gane se lleva todo, como sea, pero Francisco I se rajó, sí, ese Francisco de Francia se rajó y dijo, no, yo no voy, no mejora la guerra, mejor me uno con Clemente, el Papa Clemente, no sé qué, y vamos a tratar de derrocarlo y a darle unos vamos, pero no, entonces ahí fue que ganó Carlos I, le volvió a ganar, y así pues ya se hizo con los reinos. Recordemos que empezaba el siglo de oro de España. En el siglo de oro de España, debido a la unión de estos reinos con Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, o al revés, no me acuerdo, pero al momento de fallecer Isabel, que protegió ella no se enteró todavía de lo que se iba a descubrir con Hernán Cortés. No, se descubrió las Indias por parte de Cristóbal Colón, pero no se enteró. Nada más protegió a los indios que les estaban dando de latigazos. Según ahí, no me acuerdo, fraile dominico, me parece, no, era fraile franciscano, ay, no me acuerdo. El de allá de Chiapas, se me olvidó, luego lo diré. Entonces, según a las crónicas que les daban, pues los protegió y todo eso. Es que va a ser muy importante, muy importante para nuestra cultura musical. Entonces, mientras esto pasaba, que no lo vio Isabel porque falleció antes, y después el rey Fernando también falleció y ya le cedió el trono a Carlos I y Carlos V, que son los mismos, uno en Austria, en Alemania, y el otro en España, que por cierto no lo querían, pero ya después lo quisieron por la bronca del rey, el Francisco, que no se aventó los guamazos. Entonces ya lo quisieron a en España, aunque estuvo casi todo el tiempo en Alemania, pero también al mismo tiempo le tocó batallar con el papá, que le quería quitar porque ya tenía muchas tierras, y que se unió con Francia, pero pues como los derrotó, entonces el papá dijo, no, ¿sabes qué? Siempre perdóname, pero recuerden que la iglesia había protegido precisamente la península ibérica, le había dado todo, pero todo porque estaba teniendo mucha riqueza de los reinos. Entonces había protegido, los había nombrado los reyes católicos, y así había protegido a las universidades y a los estudiantes con su fuero, con su todo lo que quisieran. Pero dentro de las universidades, precisamente por eso, porque se necesitaban muchos caballeros y se necesitaba preparar a toda la nobleza, recordemos que las universidades eran para el 1, si acaso el 2% de la población en general, porque solo aquel que podía permitirse pagar una dote, dar una dote
a las universidades era el que se permitía estudiar. Y había algo, precisamente, estaremos nombrando también la importancia de las capas que significaban un cuarto grado de pureza de sangre, de pureza de nobleza, de 4 generaciones atrás. Entonces, solo aquellos se les permitía llevar capa de estudiante dentro de las universidades. Recordemos también que la ropa, bueno, en cuestión en esos tiempos, casi toda la población en general vestía igual. Un sobre todo encima y también una ropa normal abajo, vaya, porque todavía no empezaba la moda. Fue a raíz del siglo de oro, ya cuando empezaron a cambiar las cortes y se empezaron a volver muy ricas las cortes en España, en la península ibérica, fue cuando se empezó a poner de moda el jubón y la casaca que iba debajo de las armas de los caballeros, de las órdenes de caballeros, todas las órdenes de caballeros, los templarios, los hospitalarios, los franciscanos, de la orden de Santiago, de la orden de Calatayud, de varias órdenes existentes, las mismas que subsidiaban a las universidades. Es precisamente por eso que los rangos más arriba, los colegios mayores que se preparaban para ser caballeros, para ser nobles de lo más alto, se preparaban en educación y se preparaban en rituales caballerescos. Vamos a nombrar lo que ya habíamos dicho de Cervantes, que en aquel tiempo había esclavitud por parte de aquellos que vendían un pariente porque no tenían que pagar a sus deudas, era permitida la esclavitud. Y también aquellos, recordemos que las batallas antes del descubrimiento de América, por decirlo así, o un poquitito antes, como por ahí del siglo XIV, 1300 y cachito, en adelante, los guamazos eran y a acabarse con el enemigo. Pero a raíz de que los musulmanes, al momento en cuestión de la reconquista, y también allá los de Túnez, ya los habíamos nombrado en el episodio pasado, aquellos que venían de Túnez tenían la costumbre de mantener a sus, no le voy a decir secuestrar, de pedir rescate por los vencidos. Entonces los tenían por acá, nada más que allá si los trataban mal, entre comillas los mantenían vivos, lo que le pasó a Cervantes en un futuro, pero para pedir rescate. Este modo de caballerosidad dentro de los caballeros, llámese Francia, Inglaterra, vamos a dejar a los musulmanes aparte. Vamos a dejar en aquel tiempo 1500, no sé, 20 y tantos, 30 y tantos, al Suleimán el Magnífico, que andaba ya por musulmán, de parte de los que les llamaban malos, los tunantes, vaya, porque vamos a explicar el por qué esta palabra tan marcada. Bueno, este tipo de caballerosidad permitió que dentro de las batallas ya no fueran tanto a muerte, sino era a capturar a los condes, o sea, a cualquier persona que estuviera en batalla, porque las personas que estaban en batalla, llámese los que estaban hasta arriba, los mandos, eran caballeros, eran parte de la nobleza, sino hijos bastardos, hijos naturales, pero al fin con sangre noble. Por eso es que los querían atrapar y después pedir rescate por ellos, pero dentro de estas batallas, dentro de los caballeros, se logró poner un código de honor. Ese código de honor que permitía que aunque un secuestrado lo tuvieran que tratar bien, no lo tuvieran, lo trataban bien, para que después su familia pagara rescate, tantos florines, tantos esto, tanto el otro, dependiendo de la zona donde estaba. Y eso permitió que se respetara un código de honor en toda Europa tratándose de caballeros. Aquellos caballeros que eran egresados
de los colegios mayores de las universidades. Porque dentro de las universidades había clases. Entonces, esas clases hasta abajo, llámese sopistas, que estaban hasta abajo, los sopistas, aquellos que ya no se podían permitir pagar la matrícula y ya no tenían para la dote. Y después los estudiantes, hijos de nobles, dentro de los sopistas estaban los nuevos ricos de la burguesía. Recordemos que se estaban recuperando de lo que fue la peste negra y así hubo más trabajo y todos los campesinos empezaron, o muchos de los campesinos se empezaron a reunir dentro de los pueblos donde había monasterios, donde había iglesias, eran comunidades más cerradas. Ahí fue donde las urbes se empezaron a formar. Los pueblos, ya el campesino ya tenía más tierras para trabajar, pero era poca gente. Y toda la demás gente se empezó a ir a las ciudades. Inclusive, había códigos para mendigar dentro de lo que se implementaba la sopa boba, lo que le llamaban en los hostales, pero también no cualquiera. Había dentro de la península ibérica, había unas tarjetas o un registro perdón, en las parroquias para aquellos lisiados de a de veras, porque muchos se querían poner a mendigar sin estar lisiados. Todo aquel que tenía un registro, inclusive los estudiantes llamados sopistas, tenían que tener un registro para comprobar que eran estudiantes sopistas de lo más bajo, que no les alcanzaba sus rentas, porque estamos hablando de rentas. Aquellos universitarios, aquellos colegiales que eran sopistas, supuestamente recibían rentas del gobierno, por decirlo así. ¿A qué me refiero? A que todo el campesino trabajaba para pagar las rentas de los nobles, los duques, todo el feudalismo, toda la corte no trabajaba. Ellos recibían rentas del Estado, recibían dinero del Estado por ser nobles. Ellos no trabajaban. Los que trabajaban eran los campesinos. Dentro de esos campesinos, pues estaban los comerciantes. Aquellos comerciantes que yo lo había nombrado en episodios pasados, alcanzaban un estatus y podían permitirse pagar una dote para entrar a una universidad, uno de sus hijos. Si tenían 10, solo uno podía permitirse entrar a la universidad. Ese, solo si era muy inteligente, solo si tenía los dotes para poder entrar a una universidad, entraba. Pero a raíz de que no les alcanzaba del todo para las universidades, para poder hacer la ruta de Compostela, para todo lo que les ponían como regla para poder pertenecer a una universidad y ser estudiantes, les ponían reglas que fueras de sangre noble para los que estaban hasta arriba, que tuvieran 4 generaciones atrás para poder portar una capa, y todos esos códigos de nobleza que se llevaban hasta arriba. Los estudiantes nobles de alta de los colegios mayores respetaban los códigos de vestimenta y, bueno, ya saliendo de las universidades, los códigos de vestimenta de los caballeros, de las órdenes de caballeros. Fueron estas reglas que fueron aprendiendo y que fueron viendo y que se fueron mezclando dentro de la baja de estudiantes para poder imitarlos, decirlos así, para poder entre ellos hacer su clase, porque ellos, los bajos estudiantes, ya se estaban mezclando con los sopistas dentro de los carnavales y echando cotorreo. ¿Por qué? Porque más adelante estaremos nombrando los teatros, estaremos nombrando a Lope de Vega, estaremos nombrando a Cervantes, a Shakespeare, a Quevedo, a Góngora, a todos aquellos escritores que hicieron los teatros, y gracias a los teatros se empezó a congregar la gente y los estudiantes tuvieron participación directa dentro de los teatros, formados como grupos, no llamados así grupos, pero eran chamacos nada más dando lata, 4 o 5 chamacos dando lata ahí como sopistas,
para poder darle paso después a los estudiantes, porque los sopistas eran estudiantes, pero eran de los más hasta abajo, o sea, eran los que tenían que andar mendigando y tenían permiso y tenían estaban registrados y tenían una tarjeta o algo tenían distintivo para poder mendigar. No cualquiera podía mendigar. Aquellos que mendigaban sin estar registrados en la iglesia, sin ser reconocidos o algo, se les llamaba tunantes. He ahí que cuando empezaron los carnavales, empezaron a distinguir a estas personas y empezaron a distinguir si eras tunante o eras sopista, estudiante, o eras un lisiado. Los únicos a los que no les daban registro, creo nada más les pedían que fueran a rezar o que fueran a comulgar, eran a los ciegos. De allí en fuera todos tenían que traer una tarjeta o un registro. Ahora, dentro de estas comunidades había también esclavos. Esos esclavos que venían de Cuba, esos esclavos que venían de los gitanos, todos esos esclavos se mezclaban dentro de los carnavales para festejar las Saturnalias, para festejar las fiestas. Y dentro de estas fiestas, dentro de estos teatros que se empezaron a hacer, los corrales, se mezclaba toda esta gente, inclusive nobles. Nada más que ciertas cortes lo que hacían era llevar el teatro hacia sus castillos, hacia sus lugares, pero muchos de ellos, la baja nobleza, aquellas princesas, vamos a decirlo así, en aquellos tiempos las mujeres solo podían hacer, vamos a nombrar la tercera cosa con mucho cuidado, pero solo podían hacer dos cosas. Trabajar, pero no vamos a hablar de las nobles, porque a las nobles les pagaban y pertenecían a las cortes y se enseñaban en las cortes, no asistían a las universidades. Dentro de las cortes se formaban como tutoras para enseñar a los primeros 12 años a sus vástagos dentro con todas las cortes. Son cosas muy diferentes. Pero por parte del pueblo, las mujeres solo tenían la oportunidad de trabajar como pasteleras, como confiteras, me parece, así se les llamaba, o en el hilaje para tejer o para lavar. De ahí en fuera, solo las que podían permitirse pagar una dote para entrar a los conventos, lo podían hacer. De ahí en fuera, también eran tratadas en su casa como vagabundas. Eran un cero a la izquierda. Es precisamente por eso que las más bellas, las más guapas trataban de emular a la nobleza para poder conseguir un estudiante seminoble, un sopista, un tuno en un futuro para poder acceder a la nobleza y poder tener un título y vivir de las rentas, porque los estudiantes saliendo de la universidad iban a vivir de sus rentas y aparte iban a tener un título de doctor, doctor en letras o teología o como sea. Pero se supone que ya eran mantenidos por el Estado. Ahora, aquellos que se casaban, ya la muchacha se volvía noble, o aquellos burgueses que buscaban una mujer noble entrada en desgracia y se casaban con ella, ya obtenían un título y ya podían acceder a una renta y poder entrar a una universidad. Son temas que tenemos que tratar para que se entienda el porqué de las universidades, el porqué de los estudiantes y por qué los tipos de estudiantes, los códigos de vestimenta, los códigos de honor y los códigos de divertimento, por decirlo así, porque los estudiantes de los colegios mayores no andaban en las caravanas junto con los que hacían la ruta de Compostela. No, los estudiantes de los colegios mayores, esos andaban con su corte y con su séquito. No se mezclaban por aquí, excepto el rey Fernando, que cuando se casó con la reina Isabel, se mezcló con una caravana para ir de comerciante disfrazado, y precisamente conoció todo esto de los estudiantes, conoció a los goleados, conoció a los sopistas, conoció a los comerciantes, y por eso los protegía,
Desafortunadamente murió, y ya cuando llegó el rey Carlos I, cambiaron muchas cosas, y después del descubrimiento de la conquista de América, cuando empezó a correr el oro y la plata por todos lados, hacia Alemania, hacia Austria, y después como el Carlos no podía estar en todos lados, pues dejó a virreyes y dejó a comendadores, no me acuerdo, adelantado, había muchas clases de gente que gobernaba por él, pero todas esas clases de gente se llenaron de billetes, se llenaron de dinero, se pusieron de acuerdo con las iglesias, se pusieron de acuerdo con los obispos, se pusieron de acuerdo con el clero, se pusieron de acuerdo con todos para llenarse de dinero y así ser el 2% de la población que vivía de las rentas y tenía mucha lana y dejó a España en la ruina total. Es por eso que había en algún tiempo muchos sopistas y muchos estudiantes caídos en desgracia porque ya no alcanzaba la lana. Pero aquellos estudiantes caídos en desgracia venían de la burguesía. Y es por eso que empezaron a tomar algunos a burla y algunos a tratar de imitar de ciertas maneras las costumbres caballerescas, las costumbres de las cortes, la vestimenta, la ropa, el cortejo, la imitación de los juglares, la imitación de los trovadores, todo eso se mezcló en un círculo muy cerrado, pobre de la baja nobleza, pobre de la alta burguesía, pobre de un mundo que empezó a entrar en otra época de hambruna por ahí del año 1530 y tantos, antes de que naciera Cervantes, me parece que nació en 1520 y tantos, no me acuerdo, daré ese dato para la siguiente semana, no me acuerdo muy bien. Bueno, pero ahí estaban todos, no 1519, por ahí así. El caso es que cuando nacieron todos estos artistas fue precisamente cuando empezó a decaer el reino de España en cuestión de pobreza porque había muchas guerras, guerra con Francia, y luego Inglaterra también allá dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar, Enrique VIII, yo me quiero divorciar, y no, ¿sabes qué? Tú no me divorcias, el Papa, no quieres, yo me divorcio solito, y adiós. Entonces hizo la iglesia anglicana, y también por ahí de 1517 nació Lutero, y después, 15 años después, separó la iglesia con las protestantes, y se separó la iglesia de un lado, se separó la iglesia del otro, y los cocolazos con Francia y con Inglaterra, y luego Austria y Alemania, que no querían, pero después sí lo quisieron. Entonces, todo este ambiente político hizo, y aparte, las hambrunas que le pegó a la península ibérica, hizo que se acrecentara más la pobreza en aquellos pueblos, y que las iglesias, las parroquias se preocuparan por repartir la sopa boba. Esta sopa que fue muy importante para los mendigos y que fue muy importante para los estudiantes porque se repartían los pueblos, y saliendo de la sopa boba, conociendo aquí, conociendo allá, se iban a cantar, se iban a cotorrear, se iban a divertir para poder trasladarse a sus respectivas universidades, porque solo los que tenían billete vivían dentro de las universidades. Aquellos que no que no tenían billete para pagar el hospedaje dentro de las universidades, se tenían que hospedar en los pueblos. Eran estos estudiantes, eran estos sopistas que vivían permanentemente en los pueblos y solo se trasladaban a las universidades. Eran estos de los que estamos hablando, eran estos que iban ya con su capa, con algunos vestidos de estudiantes, y otros sopistas que no lo hacían, los que andaban rondando a las muchachas y esperar obtener una cinta de mi capa, una cinta en su capa. Así es que nos vemos para el próximo episodio, el número 21, y ya entramos de lleno a los estudiantes sopistas, tunos y esta hermosa cultura musical, tal vez como ya la conocemos. Abre el
balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien que yo también tengo una pena muy honda. Para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas y en esta noche callada en toda mi vida serás la mejor. ¡Au, Patuna!